Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En el día de hoy vamos a tener una conversación bastante especial con un escritor joven colombiano, con Juan Álvarez, que ha escrito este libro que se denomina o se titula Recuperar tu nombre. Juan Álvarez es uno de los escritores jóvenes más interesantes que hay en el país, autor de una novela que disfruté muchísimo que se llama La ruidosa marcha de los mudos. Y este libro, pues es un libro extraño y vamos a preguntarle a Juan qué es este libro exactamente. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Carlos, al contrario, a ti, a Punto Crítico, a la universidad, muchas gracias por la invitación. Este es un libro, digo extraño porque es entre reportaje, crónica, intentos de literatura, Sí. una crónica personal basada en la vida, Sí. además de tu padre, Juan Francisco Fernando Álvarez, Sí. hermano además del historiador Víctor Álvarez, a quien conocí en la Universidad de Antioquia Así muy es. cercanamente. Hiciste tu investigación. Aquí hay un elemento importante y es que además arrancas con una historia personal de un feminicidio, Alejandra Díaz Lezama. Bueno, ¿qué es este libro, Juan? Carlos, gracias por la pregunta. Me parece muy pertinente empezar por ahí porque en los sellos y en las etiquetas comerciales para vender los libros solemos definirlos como muy rápidamente. Yo creo que le pasa a la música también. Este libro se ha catalogado como una novela de no ficción y yo creo que en principio eso es. Pero me alegra mucho tu lectura y tu observación porque es un libro lleno de textualidades muy variadas. Yo siento que para hablar del problema de derecho administrativo en el que mi padre se vio involucrado, pues había que apelar un poco a esa rigurosidad jurídica, entonces yo creo que hay algo de glosa jurídica en el libro, pero para hablar, por ejemplo, de la experiencia de 6 meses de detención preventiva en la cárcel La Picota, en el pabellón R2, donde están los funcionarios públicos, pues yo creo que había que volcar un poco a las fuerzas de intimidad y a las fuerzas emocionales y por lo tanto siento que hay un poco de poesía o de prosa poética. Es un libro que requiere de muchísimo contexto porque es un libro que cuenta al final de la historia, digamos al final del balance, una administración en particular de la Fiscalía General de la Nación, que fue la de Néstor Humberto Martínez Neira, y ahí se requiere un poco de periodismo, de investigación. Entonces es un libro que desde el principio entendí que requería de muchas historias, que no podía contar solo lo que nos pasó a nosotros, y que ese contar varias historias y varios registros y varios lenguajes especializados que están aquí en juego, porque está un poco el lenguaje del Estado, del gobierno, está un poco también el lenguaje jurídico, de la administración pública, del derecho administrativo en particular, pues requería como de un despliegue de distintos formas tipológicas de lenguaje que había que articular, y yo creo que ese era un poco el reto, pero ciertamente es un libro raro y me gusta pensar que es raro para poder dar cuenta de todos esos lenguajes que están en juego. No sé si seré muy atrevido, pero quienes Por hemos favor, sea tenido atrevido. que estar, digamos, con algo que tiene que ver con la administración Sí, pública, con los procesos de investigación jurídica, sí. y en este caso hablas de la Fiscalía, pero también hay un asunto de la Contraloría y la Procuraduría, etcétera, etcétera. Hay una especie de entramado desde los ciudadanos comunes y corrientes que no somos abogados, no somos investigadores, no somos parte de esta estructura Sí. digamos, de investigación y corrupción. Y además tienes que ver, lo dices claramente, la Fiscalía surgió como un producto de la Constitución de 1991, etcétera. ¿Esto es una especie de juicio de los ciudadanos común y corriente a la Fiscalía? No sé si juicio, no me atrevería tanto. Digamos evaluación. Sí, aunque en cierto sentido performático sí, en cierto sentido performático sí, porque yo en particular tomo una especie de biopsia, ¿no? Como hacen los médicos, que para saber si hay un cáncer solamente necesitan una partícula microscópica. Y yo la partícula microscópica que analizo con muchísimo cuidado es la audiencia de imputación de cargos en contra de mi padre. Una audiencia que la Fiscalía tiene la potestad de acompañar de una cosa que llaman medida de aseguramiento. Hay muchas medidas de aseguramiento, la más delicada de todas es enviarte a la cárcel, enviar a un ciudadano a la cárcel antes de que un juicio haya definido que es responsable de un delito penal, es una cosa muy delicada, es una potestad del Estado muy fuerte que solamente se puede accionar en 3 casos: cuando la persona es un peligro para la sociedad, cuando la persona tiene un riesgo de escaparse y cuando puede obstruir la justicia. En el caso de mi padre, y es un poco esa biopsia que hago, y en ese sentido puede ser ese tipo de juicio, al menos performático, pues lo que ocurrió con mi padre fue una absoluta arbitrariedad. Su detención preventiva le destruyó su vida pública y laboral, porque vino acompañada de un juicio exprés con unos titulares, ya hablaremos de la prensa.
Y un poco lo que yo hago sí es impugnar esa operación concreta de lo que ocurrió con mi padre específicamente en esa audiencia y en su acompañamiento en la medida de aseguramiento. Pero al mismo tiempo, y aquí está un poco la otra parte de lo que tú preguntabas que me interesa mucho, yo creo que también es una carta de amor al servicio público, porque creo que el servicio público es una cosa muy delicada. Es el tipo de empleo y de trabajo de un montón de mandos medios, mandos altos, mandos bajos, no importa el tipo de jerarquía, en donde se exponen muchísimo a un montón de controles y vigilancias, por fortuna, porque ahí está envuelto el dinero público, pero también es una cosa que se ha pervertido mucho en estas disputas de poder en donde pues las personas más poderosas de este país están tratando de cooptar permanentemente el Estado. Yo creo que está estudiado hasta el fondo cómo acceder al Estado, acceder al gobierno, a los altos cargos del Estado, no solamente ejecutivo, sino en la rama legislativa y en la rama judicial, pasa muchas veces por un montón de intereses privados. Los intereses privados viven permanentemente tratando de cooptar el Estado, lo han hecho. Fue el caso del carrusel de la contratación, fue el caso de Odebrecht, hay un montón de casos de corrupción muy, muy grandes, macro. Y yo creo que la Fiscalía General de la Nación, de Néstor Humberto Martínez, en sus 3 años, del 2016 al 2019, fue un caso también dramático, de un poder, el judicial, que yo creo que entendemos mucho menos y con el que tenemos mucha menos información. Yo creo que permanentemente vivimos bombardeados de noticias sobre el poder ejecutivo. Es un país que llaman presidencialista, vivimos muy pendientes de esa figura. De los congresistas vivimos también muy pendientes porque al final de cuentas son los representantes de las regiones y del pueblo, pero el Poder Judicial tenemos mucha menos información. Y cuando aparecen estas cooptaciones del Estado, de esa rama judicial, creo que es mucho más difícil descifrarlo. Y creo que en el caso de Néstor Humberto Martínez, pues hay bastante información, no lo digo yo, es una cosa, una especie de consenso de un cierto periodismo de investigación de este país, de que él llegó con unos conflictos de interés, con una información privada que ocultó y que terminaron determinando muchas de sus acciones dentro de la Fiscalía. Entonces yo creo que así como es un juicio, así como es una impugnación, también es una carta de amor porque creo que el servicio público esperamos mucho de él, pero lo deterioramos mucho en nuestro discurso. Vivimos hablando de los funcionarios públicos como burócratas, tratándolos mal, y bueno, es como un balance entre esas dos fuerzas. Hay una abundancia de información increíble en este libro. Hay 2 historias paralelas principales que son las del exconcejal Vladimir Melo Carrillo, que termina contratando un sicario para asesinar a Alejandra Díaz Lezama. La madre de sus hijos. En un caso de feminicidio muy importante, madre de sus hijos que además eran pequeños. Y el otro caso es el de Francisco Fernando Álvarez, tu padre, pero además está implicado otro montón de historias de personas que van y vienen. La pandemia al final. La pandemia, además incluso en la página 156 hablas del modus operandi de la Fiscalía Néstor Humberto Martínez Neira y un montón de personas que fueron involucradas y sancionadas o amedrentadas, José Elías Melo, Paola Solarte, a Luis Fernando Andrade, bueno, todo un montón de cosas, y hablas de un modus operandi y hablas además, como lo has dicho, de ese periodo específico de Néstor Humberto Martínez Neira, que genera una serie y deja una cantidad de preguntas nunca resueltas, una fiscalía que termina siendo bastante coja, con dimensiones políticas muy importantes, pero adicionalmente de un fracaso era la estrategia de los bolsillos de cristal. ¿Cómo se amarra todas estas historias? Sí. ¿Cuáles son, digamos, los hilos? Porque es una abundancia de información impresionante. Sí, es cierto, es mucha información y por eso la gente tiene que ir al libro para poder leerla. Yo un poco lo que hago es recopilar investigaciones de periodistas como Daniel Coronel, como María Jimena Duzán, como Cecilia Orozco, como el mismo Gonzalo Guillén. Yo creo que en el caso de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez hubo una serie como de cosas visibles, el caso de los Pisano, el caso de Odebrecht, su animadversión contra el acuerdo de paz. Pero todas esas cosas, digamos que fueron escándalos relativamente visibles y sobre las que él tiene todavía muchas cosas que contestar que no ha contestado porque tiene muy buenos amigos en los medios de comunicación y no le hacen las preguntas difíciles. Yo creo que había un factor subterráneo sobre el que había mucha menos investigación periodística y creo que es el aporte del libro, que es este programa concreto, Bolsillos de Cristal, que es un programa de priorización de la corrupción. Es decir, todas las fiscalías tienen, digamos, que obedecer a una serie de leyes, por supuesto, pero pueden priorizar, digamos, dónde ponen el énfasis de su tarea de persecución. Y Néstor Humberto la puso supuestamente en la corrupción, pero si uno entra y examina con detenimiento las cifras, el tipo de acciones que se llevaban a cabo, los desenlaces de los juicios que investigaron,
pues se da cuenta que todo eso era un naipe, un castillo de naipes, unos naipes jugados de tal modo que él pudiera vender ante la opinión pública la idea de ser un fiscal de hierro. Todo eso se le derrumbó cuando muere Jorge Enrique Pizano y este hombre valiente deja consignada una información muy delicada que no teníamos, que era que Néstor Humberto Martínez estaba perfectamente enterado de cómo la corrupción de Odebrecht venía como escándalo internacional y pues eso tocaba a los poderes más grandes de este país, tocaba las dos campañas presidenciales que se enfrentaron en el 2014, la de Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático y la de Juan Manuel Santos de una alianza en la que estaba también Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, la U. Los poderes de derecha de este país habían sido tocados por la corrupción de Odebrecht. Esa información internacional venía hacia el país, iba a tocar muchísimos nombres muy importantes y ellos necesitaban un mecanismo de control. Y ese mecanismo de control es el Consiglieri, que fue abogado comercial del Grupo Sarmiento Angulo, del Grupo Corfi Colombiana durante 30, 40 años, y no se les ocurre a nadie más que poner al frente de una de las instituciones más poderosas del país, con unas obligaciones de servicio público muy grandes, que al señor que venía protegiéndoles sus intereses comerciales directos desde hace mucho tiempo. Entonces, ese conflicto de interés muy grande, el país por fortuna lo descubre, por desgracia lo descubre a raíz de pues una tragedia familiar como la de los Pizano, y de ahí en adelante yo creo que empieza una serie de averiguaciones mucho más sofisticadas de la prensa de este país, que terminan pues un poco informándonos acerca de los peligros y de las cosas sin explicar todavía de este señor Martínez Neira. Y un poco lo que el libro hace es recoger toda esa información, pero también trabajar esta parte de Bolsillos de Cristal, que eso fue un programa anticorrupción que dio muy pocos resultados y que al final de su mandato pues presentó unas cifras que yo duré 2 años, digamos, peleando ante tribunales frente a la Fiscalía para descubrir que son cifras muy maquilladas, son cifras que no se sostienen, que no está muy claro de dónde vienen, cuyas metodologías no se entiende dónde existen. Y esa es una cosa un poco de la administración de Néstor Humberto, pero también un poco estructural de la Fiscalía. Justo coincide con este fin de semana o esta semana en la que estamos grabando este programa, una columna del profesor Uprimni, en la que él justamente instala en la conversación pública una cosa que yo creo que viene en los últimos 2 o 3 años con mucha más fuerza y que antes no existía, acerca de cómo la Fiscalía tiene indicadores de gestión muy pobres y tiene muy poca fiscalización. La Fiscalía es un lugar muy poco observado. Hay una cosa muy importante y es que la Fiscalía es una de las fuentes para los medios de comunicación, para los periodistas más rica. La Fiscalía te entrega una cantidad de información a quién va a detener, a quién va a imputar, quién está investigando, que produce mucho ruido mediático. Entonces los periodistas suelen tener muy buenas relaciones con los fiscales y ese entramado ahí de intereses hace que yo creo que sea una institución que hasta hace poco fue muy poco vigilada por la conversación pública. Entonces, bueno, ahí está un poco el resumen de qué está detrás de Bolsillos de Cristal y qué es lo que el libro observa. Algo que me deja muy impresionado es en la página 157, después de hablar de todo este modus operandi, pues afirmas, dices que hay una serie de expedientes que se mantienen depositados, pero siempre es como una historia viva de los ciudadanos, los funcionarios públicos. Un acervo de amenaza lo llamo. Exactamente, un acervo de amenazas. Y me impresiona porque además es que esto termina muy parecido a la Stasi o a la KGB, y lo digo es porque después de haber revisado con detalle la historia de la reunificación alemana, la implosión de la República Democrática Alemana, de la Unión Soviética, etcétera, habían centenares de archivos de cada ciudadano con carpetas en los cuales pueden ser inculpados en cualquier momento. Y esto se parece a eso. Sí, yo creo que en el caso de los servidores públicos eso se agudiza, digamos, frente a la masa general de ciudadanos. La Fiscalía tiene la potestad de recoger información de todos nosotros en cualquier sentido, en cualquier dirección, obviamente con órdenes judiciales, pero los equipos de vigilancia que existen hoy en día desbordan cualquier control. Es decir, nosotros hasta cierto punto todos hemos aceptado tener un aparato de rastreo con nosotros. Esto no es una cosa solamente de Colombia, esto es un asunto global. Vivimos en una estructura de capitalismo de vigilancia. Las redes sociales son sistemas bioelectrónicos que hacen que toda nuestra información y todas nuestras operaciones de sensaciones cada vez estén quedando más registradas. Y lo que ocurre, digamos, en este contexto particular, sí, yo creo que la Fiscalía es una cosa que tiende a cerrar muy poco los casos, a mantener una cosa abierta sobre muchas personas y por lo tanto es una institución muy fácil de cooptar para hacer lo que uno de los funcionarios de Néstor Humberto Martínez, que fue quien destapa el cartel de la toga, el señor Luis Gustavo Moreno, llamó sicariato judicial. Néstor Humberto Martínez un poco lo que hace es llegar
encontrar una cantidad de posibilidades de presión, decirle a todos sus fiscales que calienten todo lo que esté frío y ejercer una especie de sicariato extendido para producir esta sensación de que la Fiscalía estaba persiguiendo a todos los corruptos y con eso un poco ocultar pues sus verdaderas agendas de ocultamiento del caso de Odebrecht y de unas ciertas personas que había que proteger, los altos directivos del Grupo Aval. Entonces sí, yo creo que la Fiscalía es un lugar que por supuesto está lleno de una planta gigantesca de gente muy honesta. Yo tengo muchas fuentes que me contaron muchísimas cosas dentro de la Fiscalía, que es gente que no quería que la Fiscalía fuera cooptada de esa forma, pero es una instancia y una institución que también requiere de una conversación pública que no existe todavía sobre su control y sobre su vigilancia. Yo creo que en ese orden de ideas, por ejemplo, es relativamente virtuoso que haya un cierto consenso público de que la terna que se presentó en este gobierno es una terna muchísimo más idónea que elegir al mejor amigo del presidente de la República, como ocurrió hace 4 años, un tipo sin ninguna envergadura jurídica, sin ningún respeto por sus pares y que terminó siendo una fiscalía absolutamente de lo que se llama de bolsillo y sobre todo muy pobre y muy tramposa en términos de las cifras. Entonces sí, yo creo que la Fiscalía tiene muchísimas capacidades operativas muy poco vigiladas. Por ejemplo, la Fiscalía tiene la potestad de imputarte un delito, de hacer una medida de aseguramiento y de pedir la más grave de todas, que es la de la detención en cárcel intramural. Pero ese indicador de cuántas veces en una medida de aseguramiento ellos piden la detención preventiva intramural y cuántas veces se la conceden o no los jueces de control de garantías es un indicador que no llevan. Es decir, ellos no llevan control de eso. Entonces, ¿tú cómo sabes que ellos abusan de esa posibilidad? No lo puedes saber porque no llevan el indicador. Y con eso, decenas de cosas. Entonces, es muy difícil saber la arbitrariedad que pueda cometer la Fiscalía y yo creo que esa es una conversación pública que el libro quiere plantear y que a raíz de la pésima Fiscalía de Barbosa, creo que se puso en la conversación pública y debería continuar. ¿Qué pasa con tu padre hoy en día? Mi padre está en juicio, mi padre no ha sido absuelto por la justicia, es un tema del que no hablo. En el libro tenemos mucho cuidado de tratar esta biopsia de la que hablé, la audiencia de imputación de cargos y la medida de aseguramiento. No hablamos del juicio, porque es un juicio que continúa, un juicio absolutamente esperpéntico y que no le interesa, digamos, a nadie. Pero bueno, ya empecé a dar detalles que no debería dar. Pero mi padre pues sigue un poco en la sanción social en la medida en que pues no ha podido demostrar su inocencia porque el juicio continúa, un juicio que durante la pandemia se detuvo, que tiene pues unas largas gigantescas porque el propio sistema opera muy lentamente. ¿Reacciones frente al libro? El libro ha tenido muy buena acogida en el sentido en el que no le ha parecido una broma a los abogados, es decir, los abogados en general de un espectro del otro le han parecido un libro importante, significativo. Los abogados yo creo que son gente que vive muy pendiente de una gran disputa que existe alrededor del derecho y de esta pregunta por la reforma a la justicia, y es que la justicia se acerque a la gente. Hay una discusión muy grande acerca de cómo la reforma siempre se piensa por las cúpulas, nunca se consigue, y cómo la reforma a la justicia debería ocurrir por las bases. Y por las bases quiere decir que la gente tenga la experiencia de acceso a la justicia. La gente no siente que tenga la experiencia de acceso a la justicia, porque no ocurre. Los índices de impunidad son del 90 y pico % en el país. Entonces, en ese orden de ideas, el libro tuvo pues, una buena repercusión. Yo creo que hay un montón de abogados que me han buscado y que lo están leyendo y que les gusta. Es un libro que tiene un riesgo muy grande que asumimos hace muchos años y es que pues, está hablando de un caso en curso y mucha gente nos ha dicho también, pues esto puede producir la sensación en los tribunales y en los jueces de que es una manera de intervenir. El libro, por supuesto, no quiere intervenir en el proceso de mi padre, es un libro sobre nuestra verdad íntima, una disputa sobre la verdad mediática y un planteamiento de cómo la verdad judicial pues, es una disputa que también hay que tratar con mucha delicadeza y a la que la gente no tiene acceso de manera equitativa. No es cierto que todos seamos iguales ante la justicia. Y bueno, hay otra serie de cosas, de infidencias, de cosas que podría cortarte en privado, pero que en público prefiero no tratar. Pero en general es un libro que yo creo que abre pues, una ventana sensible a un sistema que yo creo que es muy kafkiano, muy arbitrario, muy complejo. Y yo creo que mucha gente también, muchos lectores, muchos ciudadanos, pues se me han acercado a decirme como
parce, usted está contando una cosa que hemos vivido nosotros, hemos escuchado muchas veces, porque la gente en general creo que cuando en el servicio público se ve enfrentado a persecuciones o a indagaciones justas que tendrían que ocurrir, pues siente que entra en un laberinto que le cuesta mucho trabajo entender, y el libro es un poco una manera de entender estas complejidades. ¿Sabes si hay alguna reacción de nuestro Humberto Martínez Neira o su entorno? Pues mira, sé que él es perfectamente consciente de que el libro existe. Sé que lo debe haber leído con detenimiento. Con detalle, sí, subrayado. para tratar de hacerme algún tipo de daño. Él es una persona que se denomina en lo que se llama la edición jurídica de alta capacidad de litigio. Es decir, él es una persona a la que no le cuesta nada, digamos, litigar contra mí. En cambio, a mí me destruiría la vida, probablemente. Entonces, es una persona que propende a hacer eso muy fácilmente. Pero yo creo que en su ecuación él está calculando con mucho cuidado el hecho de que pues es un libro que, a pesar de que ha tenido alguna circulación, pues tampoco ha tenido una circulación, digamos, muy escandalosa y muy grande. Es un libro muy hecho con muchísimo cuidado, con 2 revisiones de edición legal, con una serie de protecciones de parte de una serie de instancias de protección periodística como la FLIP y como el 20. Entonces es un libro que él sabe que fue hecho con mucho cuidado y que yo creo que ha revisado y ha dicho, no tengo por dónde un poco atacarlo, y sobre todo también supongo que no quiere cometer, por ejemplo, la torpeza que cometieron los Char con el libro de Laura Ardila, de atacarlo en público para convertirlo en una cosa un poco más expandida. Él es muy inteligente. Yo además también pues fui muy elegante y muy cuidadoso. Yo siento que yo impugno sus políticas y su administración, pero soy relativamente cuidadoso con su nombre propio y con su persona. Me parecía muy complicado hacer un libro en el que yo trato de dignificar y de recuperar el nombre propio de mi padre y al mismo tiempo ser, digamos, truano, ruin con el nombre propio de estos fiscales que destruyeron la vida de mi padre. Entonces yo creo que él, a pesar de que está informado, él está perfectamente informado del libro, entre otras cosas porque yo le mandé preguntas y me las contestó, porque cuando presentamos el derecho de petición se sabía que era un derecho de petición sobre su programa Bolsillos de Cristal, que tenía 30 y pico de preguntas que nos contestaron muy mal y que tuvimos que ir a tutelas, a tribunales, y por lo tanto, por supuesto, él tiene muchísima información y muchísimos tentáculos dentro de la fiscalía, y pues todo el mundo nos decía, este man está informado, y una vez publicado con seguridad ha estado pendiente de él, pero yo creo que lo va como vigilando a la distancia para saber si en algún momento el libro golpeará su reputación o no, y por lo tanto intentará actuar o no. ¿Tu padre leyó el libro? Sí, por supuesto. Mi padre, ¿Y qué dice? Mi padre lo leyó porque fue mi principal fuente, digamos, yo lo entrevisté muchísimas veces. Llegué a puntos en donde le volvía y le preguntaba y él se fastidiaba y decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿no me crees o qué es lo que pasa? Yo, por supuesto, hacía mi trabajo periodístico y en ciertos momentos no le creía. Una de las cosas más duras del libro y tristes es que pues, se trató de un libro en el que yo llegué a dudar, en una historia en que yo llegué a dudar de mi padre. Yo llegué a pensar, bueno, de pronto se equivocó, de pronto se dejó tentar por estos desgraciados del carrusel de la contratación. Pero no, a él le gusta mucho, él se siente muy contento de que el libro exista, le ha servido un poco para llegar a unos lugares en donde había desistido, digamos, de tener la conversación sobre su inocencia. Entonces, nada, él está muy contento con la existencia del libro y con la posibilidad de que poco a poco, capilarmente, podamos tener, digamos, una conversación pública sobre su caso mucho más equilibrada y más justa de lo que ocurrió, porque en su momento a él le pusieron un titular en el que ni siquiera aparecía su nombre propio, era como exsecretario de Movilidad de la Alcaldía de Samuel Moreno a la cárcel. Y eso es un juicio express, y destruyó su vida pública y laboral porque él nunca pudo volver a trabajar. ¿Hay otro libro como este en camino? Como este, no, de ninguna manera. Este casi me acaba, me destruye, no he tenido tiempo para recuperarme. A mí me gusta hacer libros muy distintos, no creo que vuelva a hacer un libro sobre el caso de mi padre, independiente de cómo falle el juicio. Pero bueno, por ahora nuestra energía está puesta en concentrarnos en el juicio que está empezando a terminar. Juan Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. A ti, Carlos, muchas gracias por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión, muy amables.